Bienvenidas y bienvenidos a Ella Negocia. Yo soy Natalie, empresaria y consultora independiente para el mercado alemán. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos de forma directa, pero que muy pocos se atreven a reconocer en ellos mismos. La procrastinación. El enemigo invisible en ventas y cómo la vencemos. Y antes de que saltes y digas, oye, que yo no procrastino, que yo soy una persona muy activa y no paro en todo el día. Para. Porque el procrastinador más peligroso en el mundo de los negocios no es el vago que se queda en el sofá perdiendo el tiempo sin hacer nada. Es la persona que está ocupadísima de sol a sol, con la agenda llena, y que aún así no avanza un milímetro en lo que realmente importa para su negocio. Yo misma me reconozco a veces en esto perfectamente en mi día a día. Me noto hiperactiva, muy ocupada, saltando de una pantalla a la otra, contestando chats y sintiendo que voy a 1000. Pero hay un síntoma y un momento concreto que me delata. Cuando mi lista de tareas clave está a punto de explotar y de repente me entra un impulso irrefrenable de arrancar un nuevo proyecto, ganas de invertir en algo nuevo, ahí me paro. Me miro al espejo y digo, ups, me ha pasado otra vez. Eso, queridos amigos, es el perfil del procrastinador productivo. Parece que trabajas una barbaridad porque tienes reuniones, contestas correos urgentes, limpias la bandeja de entrada, haces llamadas de cortesía y organizas tus carpetas. Pero la realidad es que estás usando tareas secundarias y fáciles como un escudo para evitar esa única tarea gorda que de verdad mueve la aguja de tus ventas. En el mundo comercial y de la negociación, esta trampa invisible tiene un coste económico y profesional muy concreto. Oportunidades que se enfrían por falta de atención, clientes que se cansan de esperar y se van a la competencia, o decisiones estratégicas que las cadenas toman sin ti simplemente porque tú llegaste tarde. Pero cuidado, porque en mi experiencia he visto que el procrastinador productivo no es el único. En las ventas y los negocios operamos principalmente con 3 tipos de procrastinadores. Otro que vemos muy a menudo es el procrastinador por perfeccionismo. Ese profesional que nunca envía la propuesta comercial porque le falta un último repaso, el que nunca lanza el producto porque la etiqueta podría estar mejor, o el que no contacta al comprador porque está esperando a tener el catálogo perfecto. Busca una excelencia irreal como excusa para no exponerse al juicio del mercado o a un posible no. El tercer tipo es el procrastinador por parálisis de análisis. Es el que se ahoga en datos. Se pasa semanas investigando al cliente, analizando informes de mercado, mirando gráficos de competencia, rellenando Excels infinitos. Siente que está trabajando duro, pero se pasa de frenada. Acumula tanta información que al final se satura, se bloquea y nunca pasa a la acción de levantar el teléfono. 3 perfiles distintos, pero con el mismo resultado, el inmovilismo. Y quiero que hablemos claro del coste oculto que tiene esto en nuestra mente y en nuestra autoridad profesional. Cuando tardas días o semanas en enviar una propuesta comercial bajo la excusa de que estás revisando datos o puliendo el diseño, el comprador al otro lado no piensa que eres meticuloso o profesional. Lo que piensa el comprador es que eres lento, que estás desbordado o que no tienes suficiente capacidad operativa para trabajar con ellos. Pierdes autoridad. Y a nivel personal el coste es brutal. Arrastrar esas tareas pendientes en tu lista provoca un desgaste mental silencioso tremendo. Es exactamente igual que cuando dejas 20 pestañas abiertas en el navegador de tu ordenador. Aunque no las estás mirando, consumen memoria RAM en segundo plano y ralentizan todo el sistema. Muchas veces llegamos al final del día completamente agotados, con dolor de cabeza y sin energía. Y no es por todo el trabajo real que hemos sacado adelante. Es por el peso y la culpa de esas 2 o 3 tareas críticas que llevamos esquivando desde las 9 de la mañana. ¿Te reconoces en alguna de estos 3? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste muy ocupado todo el día, pero al final de la jornada sentiste esa dolorosa sensación de no haber avanzado en nada realmente importante? Vamos a aprender qué podemos hacer si nos identificamos en uno de estos 3 tipos.
Pero antes de ver cómo combatirlo, necesitamos entender por qué el cerebro lo construye. Pensad en vuestro día a día, en cómo funciona nuestra mente. Sabes perfectamente que tienes que escribir un correo complicado a un cliente, uno de esos correos duros donde te toca renegociar mermas, subir un precio o justificar un retraso en la entrega. Pasas mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza antes de escribir la primera palabra. Durante este tiempo, los escenarios catastróficos van creciendo en tu mente, hasta convertir ese simple correo en una montaña gigantesca, negra e imposible de escalar. ¿Y luego qué pasa? Te sientas, abres el ordenador y en exactamente 10 minutos el correo está redactado y enviado. 10 minutos de reloj. Has quemado probablemente mucho más tiempo de energía mental, ansiedad y estrés por una tarea real de 10 minutos. Piers Steel, investigador y autor del libro Ecuación de la procrastinación, uno de los estudios científicos más serios sobre este tema, lo explica de una forma fantástica. Dice que nuestro cerebro exagera de forma dramática el esfuerzo necesario cuando no tiene datos reales de cómo va a ser el proceso. Como le falta información sobre el desenlace, rellena los huecos con el peor escenario posible para protegerse del dolor o del fracaso. Pero en el momento exacto en el que das el primer paso y el cerebro se enfoca en la acción mecánica real, toda esa neblina del miedo desaparece y la tarea recupera su tamaño real. Empezar es lo único que destruye la ilusión de la montaña. Por eso, en las ventas, el overthinking, el pensar demasiado las cosas, no es prudencia, es una forma muy sofisticada y disciplina de procrastinar. Me pasó esto de forma muy clara con un cliente hace mucho tiempo. Después de una reunión intensa, a mediodía, volví a mi escritorio con varios temas pendientes que requería su confirmación. Podría haberle llamado en ese mismo instante. Era el momento idóneo realmente, porque tenía el contexto fresco, la conversación caliente y el impulso de la reunión. Pero empecé a masticarlo y darle vueltas. ¿Y si ya está recogiendo para irse a casa? Porque en Alemania ya eran las 4. Mejor le llamo mañana por la mañana con la cabeza fría a las 7 de la madrugada y así le pillo despejado. Cuantas más vueltas le daba a la situación, menos me convencía la idea de la llamada inmediata. Y más lógica me parecía mi propia excusa. ¿El resultado? Al día siguiente, a primera hora, hubo una crisis muy gorda en el almacén del cliente. Un rechazo gigante de una entrega nuestra. Y el cliente acabó enfadadísimo por ese problema. ¿Era ahora el momento para llamarlo? Obviamente, en ese momento, no. Tuve que esperar al final 3 días enteros para poder llamarle. 3 días de retraso por una llamada que en el momento, justo después de la reunión, habría durado 10 minutos y habría salido perfecta. Y esto conecta directamente con algo crucial que ya os hablé en otro episodio. Mejor hecho que perfecto. En el mercado actual, la velocidad de ejecución es una ventaja competitiva brutal. Y a veces mucho más importante que la perfección. Y tengo un ejemplo concreto de cuando actuar rápido sin buscar la perfección abrió una puerta que otros no vieron. ¿Os acordáis de la promoción de producto a 0,99 que mencioné en otro episodio? Pues detrás de esa promoción hubo una decisión muy rápida. Acababa de salir de una reunión interna de matching, donde nos avisaron de un pico de producción importante y que había que planificar promociones a tope. En ese momento me acordé de la conversación con ese comprador que necesitaba rotación y más tráfico en tienda. Justo al salir de la reunión, le llamé directamente y le propuse la promoción, sin presentación perfecta, sin esperar al momento ideal, porque también ya era hora de final del día en Alemania. Internamente fui la primera en cerrar una promoción de este tamaño. Nos llevamos el pico completo y encima mejoramos las ventas de las semanas siguientes con buenas márgenes. Si hubiera esperado a tenerlo todo perfecto, esa ventana se habría cerrado. Mejor hecho que perfecto. No es un consejo de motivación, es una ventaja competitiva real. Y si esto te suena familiar, lo que viene ahora te va a explicar exactamente por qué tu cerebro hace esto y cómo pararlo. Para poder combatir este enemigo invisible que nos frena a actuar ya,
Primero tenemos que entender cómo funciona su maquinaria por dentro. Piers Steel identifica algo muy claro en sus investigaciones. No procrastinamos por vagancia o por falta de actitud. Procrastinamos porque el cerebro humano está biológicamente programado para buscar la recompensa inmediata y evitar el malestar a corto plazo. Es una cuestión de pura química cerebral y dopamina. En nuestra profesión, en el día a día de las ventas, esa trampa biológica se traduce en conductas muy claras. Y es que nuestro cerebro comercial es adicto a los chutes de dopamina fáciles y rápidos. Pensadlo bien. Actualizar los datos de clientes en el sistema, cambiarle los colores a una presentación de PowerPoint o llamar a ese cliente súper simpático que ya te compra. Todo eso da gratificación instantánea. Te hace sentir bien de inmediato y tacha una tarea de la lista con cero sufrimiento. En cambio, sentarte a estructurar una propuesta de costes compleja o coger el teléfono para llamar a una gran cuenta a puerta fría supone un vacío total de dopamina. Es incómodo y cansa. Por eso caemos en la trampa. Prefieres responder 20 correos rutinarios y fáciles porque te da la falsa sensación de control, en lugar de sentarte a preparar esa propuesta de costes difícil que requiere 3 horas de concentración. Eliges hacer llamadas de seguimiento cómodas a los clientes de siempre en lugar de levantar el teléfono para contactar a ese cliente duro que te da una pereza tremenda. Te mantienes muy ocupado, apagando fuegos del día a día, en lugar de cerrar el ordenador durante 1 hora para sentarte a pensar en la estrategia de negocio a medio plazo. Buscamos el alivio inmediato de lo fácil para huir de la incomodidad de lo importante. El gran Tony Robbins habla de esto de forma muy directa. La habilidad real que decide si vives la vida y tienes el negocio que quieres, o si te conformas con los restos, es tu capacidad para hacer cosas incómodas de forma constante. Apúntatelo en un post-it y repítelo cada mañana. Los resultados extraordinarios están justo al otro lado de la incomodidad que estás evitando hoy. Pero claro, decir esto es fácil. Lo difícil es aplicarlo cuando tienes el correo echando humo. Para bajar esta teoría al suelo de tus ventas, yo me he diseñado una estrategia de rescate que aplico en mi día a día. Es un sistema de 4 pasos prácticos que hackea los puntos débiles de nuestro cerebro y que he bautizado como el método RAVE. Quedaos con este nombre porque os va a salvar la semana. La R es de reducir. Si tienes que redactar una propuesta compleja y tu mente lo ve como una montaña inalcanzable de 5 horas de trabajo, reduce la escala. Comprométete a estar solo 15 minutos enfocado en ello. Engaña a tu cerebro diciéndole, solo voy a escribir 15 minutos y si quiero después puedo parar. El secreto está en que el cerebro acepta el esfuerzo si sabe que va a ser corto. Y una vez que rompes la inercia inicial y el archivo está abierto, el foco aparece solo. La A es de aislar. El cerebro procrastina porque siempre busca la vía de escape más fácil. Si tienes que redactar un informe duro, pero tienes el móvil encima de la mesa y las notificaciones activadas, no hay nada que hacer. Aislar significa cerrar los búnkeres de escape. Pon el móvil en modo avión o en otra habitación. Cierra la bandeja de entrada del correo y deja en tu pantalla únicamente el documento que necesitas trabajar durante esos 15 minutos. Si no hay lugar donde huir, a tu mente no le queda otra que ponerse a trabajar. La V es de vincular. Consiste en colocar la tarea incómoda justo después de un hábito fuerte y agradable que ya tienes automatizado en tu rutina diaria. En psicología clínica a esto lo llaman anclaje conductual. Por ejemplo, justo después de dar el primer sorbo al café de la mañana, abro el ordenador y redacto el email difícil, del que llevo días huyendo. Aprovechas la inercia y la dopamina de tu rutina para colar el esfuerzo pesado sin resistencia. Y la E de especificar. La ambigüedad es la mejor amiga de la procrastinación. Si en tu agenda pones luego avanzo con la propuesta de promociones, tu cerebro buscará cualquier excusa porque no sabe por dónde empezar. Tienes que ser quirúrgico con la instrucción. Di, a las 9:30 de la mañana abro el forecast, actualizo las celdas de las promociones de Alemania y se las paso directamente al cliente por correo. Al darle una orden ultra concreta y visual a tu mente, eliminas la fricción de pensar y pasas directamente a ejecutar.
Ahora que ya entendemos la psicología detrás de la procrastinación y tenemos nuestro rave para combatirla, vamos a dar un paso más allá. Vamos a ver la estrategia exacta y la solución concreta para desarmar a cada uno de estos 3 tipos de procrastinadores que hemos visto al principio. Si te has identificado con el procrastinador productivo, tu trampa es hacer muchas cosas secundarias para huir de la principal. Tu solución podría ser la regla de la única cosa. Mañana, antes de abrir el correo electrónico, antes de mirar el móvil, antes de entrar a ninguna reunión, vas a elegir la tarea más dura e importante del día, la que de verdad mueve la aguja. Te vas a encerrar y hacerla durante los primeros 45 minutos de tu jornada, sin distracciones. Hasta que esa tarea no esté terminada o encauzada, no tienes permiso para ser productivo. Así vacías tu propio escudo. Si te has identificado con el procrastinador por perfeccionismo, tu trampa es buscar una excelencia irreal para retrasar el momento de exponer la propuesta al juicio del mercado. Tu solución podría ser ponerle una fecha de caducidad a la versión beta. Una propuesta decente enviada hoy a un comprador vale 1000 veces más que una propuesta perfecta enviada dentro de 2 semanas cuando la oportunidad ya ha pasado. Oblígate a trabajar con la regla del 80-20. Cuando el dossier o el email está al 80% de como a ti te gustaría, le das al botón de enviar. El mercado te dará el feedback para pulir el resto sobre la marcha. Y si te has ido directo al procrastinador por parálisis de análisis, tu trampa es ahogarte en datos, Excel y informes para sentir que avanzas sin asumir el riesgo de actuar. Aquí, la solución podría ser el ayuno de información y el temporizador. Limita tu tiempo de investigación por ley. Di, tengo exactamente 20 minutos para mirar el perfil de este cliente y los datos de competencia. Ni un minuto más. Ponte una alarma en el móvil. En el momento en el que suene el temporizador, cierras las pestañas de investigación, abres el teclado o coges el teléfono y ejecutas la acción. Pasa de modo recibir datos a modo emitir acción. Al aplicar estas 3 soluciones directas, le quitas el piloto automático a tu cerebro y recuperas de verdad el control de tu agenda comercial. 3 aprendizajes que quiero que te lleves de este episodio hoy. 1. El procrastinador más peligroso no es el vago, es el ocupado. Si al final del día sientes que has hecho mucho, pero avanzado poco, párate y pregúntate qué estabas evitando realmente. 2. El overthinking es procrastinación disfrazada de prudencia. La llamada, el email, la propuesta que llevas días posponiendo probablemente se resuelve en 10 minutos. Empieza y deja que el cerebro se ajuste a la realidad. 3. Mejor hecho que perfecto. El momento perfecto no existe. El momento que tienes delante, sí. El reto de esta semana, hagamos un rave. Identifica esa tarea que llevas días arrastrando y que has convertido en una montaña. Mañana, justo después de tu primer café, aplica el método rave. Redúcela a 15 minutos, aíslate de distracciones, vincúlala a tu rutina y especifica exactamente qué vas a hacer y cuándo. Gracias por escuchar Ella Negocia. Si te ha gustado el episodio de hoy, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente episodio. Cada 2 semanas, cada martes, una nueva entrega. Esto es Ella Negocia. Nos escuchamos en el próximo episodio.